estamos aquí porque Dios así lo ha permitido. Y nosotros decimos con mucha alegría, gracias Padre Santo por esta bendita oportunidad, por este encuentro tan deseado. Yo sé que a ti también, como a mí me pasa, día a día estoy así, suspirando con ese latir constante de volvernos a encontrar. El Señor tiene planes tan hermosos y ha creado, ha diseñado esta escuela virtual en donde por ahora no nos estamos viendo y tampoco necesitamos vernos porque el amor traspasa fronteras. El amor llegará allí donde tú estás. Como nos comentaba un hermano, que él se encuentra en las montañas más altas, más aisladas, donde la señal no llega con tanta facilidad como en los lugares más llanos, pero de todas maneras hace lo posible para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. A ti, querido hermano, que estás escuchando ahora, a la hermandad que se encuentra también en los lugares más recónditos y apartados, allí quizás en un lugar muy humilde, la palabra de Dios hará brillar el lugar. La palabra de Dios hará que todo se torne en un paraíso, en un hermoso palacio. Así es de vivificante, así es de penetrante en nuestros corazones. Hoy recibirás el mensaje de la palabra de Dios y no queremos que te vayas así como has llegado. Hoy tienes que tomar determinaciones. A ti, querido, que estás en esa duda, que todavía no te has decidido a venir a la casa del Señor, el Señor te está llamando y si tienes la oportunidad de congregar, ve de una vez por todas. Hay muchos, somos muchas personas. Ahí también estará tu madre, tu padre, el tío, la tía, el hermano, orando por ti para que vuelvas ya al camino. El tiempo apremia. Esta oportunidad grandiosa que tenemos de la palabra de Dios, de estudiarla, hay que aprovecharla ahora, porque llegará el momento donde ya no vamos a estar aquí, tendremos que irnos, pero gozosos y felices de haber cumplido el mandato del Señor, de donde estar, seguir trabajando, seguir pregonando, seguir testificando que Cristo viene pronto, y eso es lo que a nosotros nos regocija y da sentido a nuestro vivir, a nuestro quehacer cristiano. Y así, queridos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos todo el despliegue del contenido bendito donde trabajamos la palabra de Dios y también el apoyo de imágenes, de mapas conceptuales y de todos estos diagramas que te van a ayudar a entender. A nuestros hermanos también del audio, Dios los bendiga grandiosamente. El Señor permitió también que estemos conectados de esta forma. Dios nos bendiga a todos. Entonces, en este momento vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer una oración para ello. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte en nuestras vidas. Hoy nos harás recordar, Señor, que somos indignos. Somos fáciles de olvidar, Señor, toda tu misericordia. Es el tiempo en donde todos deberíamos estar humillados, postrados delante de ti, buscando el perdón, Señor. Pero nuestro corazón duro y reacio, Señor, se olvida, se vuelve altanero y orgulloso. Perdónanos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Duros de servir, como dice tu palabra. Señor, haz que tomemos conciencia a través de esta lección que vamos a estudiar ahora, que el tiempo es determinante y nadie, Señor, puede rehuir a esta gran verdad, que todo anuncia que tu llegada está cerca, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestros familiares, Señor, de aquellos que quizás están apartados aún, Señor. Ayúdanos a no cesar en nuestro llamado, Señor. Ayúdanos a buscar estrategias misioneras contundentes que puedan llegar, Señor, al oído de la persona más dura, Señor, y así pueda hacer por fe, Señor, un trabajo en su corazón y vuelva el pecador.
Padre mío, gracias por tanto privilegio que nos dan a pesar de no merecerlo, Señor. Aún tenemos el hálito de vida y estamos aquí. Dejamos todo en tus preciosas manos. Bendícenos como siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estudiamos el traslado del tabernáculo y también estudiamos el arca del pacto que andaba de lugar en lugar. Y el Señor lo decía: he andado de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. ¿Cierto? Hoy estudiaremos el traslado del tabernáculo portátil al templo permanente. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Así está escrito en Primera de Reyes capítulo 5, versículo 5, y que tú lo estás viendo en la pantalla. El estudio de hoy trata precisamente de la construcción y de la belleza indescriptible del templo de Dios en Jerusalén. El templo fue planeado por el rey David, pero fue construido por su hijo, el rey Salomón. Estudiaremos además quiénes lo construyeron, quién reunió los materiales, quiénes ayudaron y por qué el Señor no permitió a David construir su templo. ¿Y qué significa además todo esto? El tema para hoy es de una tienda a un templo. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos y amigas, gracias una vez más por compartir la palabra de Dios. Desde el lugar donde te encuentres, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Así que vamos a estar en total comunión con el Señor. El tema tiene 4 puntos importantes que vamos a desarrollar. El primero se titula La respuesta del Señor al deseo de David. El segundo dice la organización de la misión. El tercero, traslado de la carpa al templo. Y el cuarto, oración de dedicación de Salomón. Vamos a iniciar la lección porque tenemos un hermoso tema. La pregunta número 1 dice lo siguiente: considerando que vivía en una casa revestida de cedro y el arca del Señor estaba en una simple tienda, ¿qué deseo tenía David? ¿Qué respondió el profeta Natán cuando David le contó su plan? Vamos a estudiar el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová es contigo. La semana anterior estudiamos que el tabernáculo construido por Moisés, con todo lo que pertenecía al servicio del santuario, a excepción del arca, estaba aún en Gabá, ¿cierto? Solamente el arca había sido llevado a Jerusalén, donde el rey David, hijo de Isaí, le había construido un altar en Jerusalén. Es que David quería hacer de Jerusalén el centro religioso de la nación. David fue un siervo de Dios y la Biblia lo describe como un rey justo, valiente, una persona apasionada, un hombre guerrero, músico, poeta y también profeta. Claro, no estuvo exento de pecados como todos nosotros. David fue descendiente de Judá, hijo de Jacob. Fue un hombre valiente, mis hermanos. Este hombre mató a un león, a un oso y también al gigante filisteo Goliat, ¿cierto? David fue elegido por Dios para gobernar Israel. Este rey puso toda su confianza en Dios porque vio la grandeza de los milagros que Dios había hecho con Israel. Ahora, David fue culpable de pecados, como usted y yo. Era un ser humano. Solo que David tuvo un arrepentimiento sincero,
un arrepentimiento de corazón y Dios perdonó sus pecados. David cedió a la tentación y deseó a la mujer de su general. Por lo tanto, cometió adulterio. No solamente cometió adulterio, sino que asesinó a su general Urías por el amor de Betsabé. Fíjate, la vida de David se compone de varias etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? Primero, en Belén, donde fue pastor. Segundo, en la corte del rey Saúl. Tercero, estuvo fugitivo. Y cuarto, como rey de Judá en Hebrón. Y posteriormente rey de todo Israel. Allí en la diapositiva te dejo los versos para que tú lo puedas revisar. ¿Qué hizo David mientras era rey? Primero, consolidó a Israel, uniendo las 12 tribus en una sola nación. Segundo, logró posesión absoluta de Israel como nación. Tercero, se fundamentó en los principios de Dios para gobernar al pueblo y la obediencia a los 10 mandamientos. Eso era su fundamento para el pueblo. Y eso era también la misión que Dios le dio al rey David. David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Así lo escribe 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Y cuando alcanzó la madurez intelectual y también espiritual, recibió muchas revelaciones. Fue profeta y habló por el Espíritu Santo. Ahora, durante el reinado de David, todo era paz, todo era calma. Dios le había dado reposo a Israel y también a David. Así está escrito en 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Dicho en otras palabras, David hizo cosas interesantes. O sea, David y Dios trabajaban en equipo, ¿te das cuenta? Eso era lo que sucedía. Fíjate, mi hermano, Dios había acabado con los enemigos de Israel y el rey vivía tranquilo, en paz, en un hermoso palacio. ¿Sabes quién le construyó el palacio al rey David? Su amigo Hiram, el rey de Tiro. Este rey fue el que le construyó el palacio a su amigo David. Ese palacio fue construido en el monte de Sión. Ahora, Primera de Crónicas, en su capítulo 14, describe a este palacio que fue construido en cedro. Claro, Tiro era productor de madera de cedro. El cedro era muy valioso, aún lo sigue siendo hoy. O sea que el rey David vivía en un palacio muy lujoso, muy hermoso. Eso fue la introducción para poderte dar la respuesta a la interrogante. Fíjate, es de imaginarse a David en un momento de reflexión dentro de su lujoso y hermoso edificio. David amaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pensaba David al respecto? El rey, en sus reflexiones, en sus pensamientos, dice, pero ¿cómo yo voy a vivir en un lugar lleno de lujos? Y el arca de Dios está en cortinas. Eso no es justo. Eso no puede ser posible. Las cosas deberían ser al contrario. Eso era lo que pensaba el rey David. Ese contraste lo hizo recapacitar. David estaba afligido, su conciencia lo perturbaba. Él estaba muy preocupado ante esa realidad. Se sentía avergonzado ante este contraste. Entonces mandó a llamar al profeta Natán. Natán era un profeta de Dios en tiempos del rey David. ¿Qué hizo David? David le mostró la hermosura de su palacio en un corto recorrido y le dijo: como puedes ver, Natán, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Como lo dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 2.
de la Nueva Versión Internacional. Eso para mí no está bien, dijo el rey. ¿Sabes qué, Natán? Quiero construir un templo para reemplazar al tabernáculo. ¿Qué te parece el plan? ¿Qué dices acerca de la idea? O sea, lo que movía a David no era la sed del poder, sino el deseo de complacer a Dios y hacer su voluntad, ¿ves? Claro, quizás David no recordaba que cuando Israel estuvo en el desierto por 40 años, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo de reunión de acuerdo a un modelo específico, ¿cierto? El arca representaba la presencia divina de Dios. Ahora, Natán, como humano, conocía a David, que era un hombre de Dios, y pensaba que podía complacerlo con sus planes humanos. Incluso el mismo profeta se apresura a darle una respuesta. ¿Qué respondió Natán? En 2 Samuel capítulo 7, versículo 3, encontramos una respuesta apresurada del profeta Natán. Natán no consultó a Jehová y sin recibir el mensaje de Dios, le responde al rey David: haga a su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Mira, humanamente, cualquiera de nosotros hubiera aconsejado lo mismo a David. Pensemos un poquito en la emoción que sintió Natán cuando escuchó la propuesta de David. El plan le parecía extraordinario. Para Natán, la emoción de escuchar el plan de David hizo que no pueda pensar en nada más que no fuera la construcción de una casa para Dios. Esa respuesta fue apresurada. O sea, el profeta se adelantó a la respuesta de Dios. El Señor no le había dicho nada. Fíjate, aquí encontramos dos hechos importantes. Primero, encontramos un deseo de Natán que le dice: hágalo, majestad. Al final, tú eres el rey y siervo de Dios, por lo tanto, el Señor está de acuerdo. Natán había respondido según el criterio humano y sentido común. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca pidió un edificio permanente para reemplazar al tabernáculo. Y segundo, porque David quería hacerlo para Dios. Él quería agradar a Dios. Se sentía un hombre injusto. Sin embargo, ese pensamiento, ese razonamiento, había sido muy bien recibido por Dios. A Dios le agrada que reflexionemos y que le agrademos con nuestras decisiones. Claro, la construcción del templo no era el plan de Dios, sino el plan de David. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros siempre agradamos a Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, el Señor se agrada de ti. Cuando tú sales a buscar almas para su redil, Él se alegra y se agrada de ti. Así que sigamos agradando al Señor. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué nos dice la interrogante? Considerando que vivía en una casa revestida de cedro y el arca del Señor estaba en una simple tienda, ¿qué deseo tenía David? David tenía el deseo de construir casa para Dios. ¿Qué respondió el profeta Natán cuando David le contó su plan? El profeta le dijo: haga a su majestad lo que su corazón le dicte. El Señor está con usted. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene subtítulo que dice: la respuesta del Señor al deseo de David. Aunque el rey y el profeta estuvieron de acuerdo, ¿qué respuesta dio el Señor? ¿Por qué respondió así? Estudiaremos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 19, que dice: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre.
Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8 dice: Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 14, primera parte dice: Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. David comenzó a pensar en el futuro. David era el rey de Israel, según el orden de Dios y la unción recibida por el profeta Samuel. Él estaba decidido a edificar el templo de Dios en Jerusalén. No había otro siervo de Dios como David, que agradaba al Señor. El plan de David era construir el templo. También Natán estaba de acuerdo con el plan. De hecho, que Natán tenía muy buenas intenciones al animar a David a hacer lo que tenía en su corazón. Después de todo, David era el ungido del Señor y tenía un corazón conforme al de Dios. Mira, Dios no había ordenado nada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es un rey que vino a servir. Él no vino para ser servido, como lo dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Dios no es como los reyes del mundo, que se sirven y se aprovechan del pueblo. No. Cristo es un Dios y un rey que sirve a su pueblo. Entonces, aquella noche, Dios tuvo que corregir a Natán y también a David. Aquella noche vino palabra de Jehová a Natán, con la respuesta a la interrogante de David. Y Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 19, lo dice claramente. ¿Qué le dijo el Señor a David por medio del profeta Natán? El Señor le dijo: me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. El mensaje era que Dios no ordenó nada. Primero a Natán, porque Natán le dijo que lo haga. Y luego a David. Al rey le dijo que él no había de tener el privilegio de construir una casa para Dios, sino que sería su sucesor y sería a su posteridad, al reino de Israel. Es decir, su descendiente haría una casa para él. Este descendiente iba a cuidar del trono y del reino. O sea, casa, trono y reino. Ese era el privilegio para el rey Salomón. ¿Te das cuenta? El rey David se entera que Dios no quiere que le construya un templo, sino que sería Salomón quien lo construiría. Pero seguramente que David se habrá preguntado el por qué. Claro, él estaba feliz porque su hijo sería el privilegiado. Pero ¿por qué Dios negó a David construir el templo? El mismo David lo narra en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos del 7 al 10. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios, pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no será tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos, que sean sus enemigos, lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Ya te dije que David quería construir un templo para Dios. Pero el Señor le dijo: gracias, David. Pero quizás estemos pensando de que la respuesta de Dios era un desprecio al rey David. Sin embargo, eso no es así.
El hecho que Dios negara el privilegio a David de construir el templo tenía que ver mucho con el inmenso amor que Dios tenía a su siervo. ¿Sabes por qué? Hay un hermoso verso que está escrito en 2 Samuel capítulo 7, versículo 11, última parte, que dice: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. David quería construir casa para Dios, pero el Señor le dice: espérate, David, espera un momentito, deja que yo te construya a ti una casa. ¿Que no es hermoso eso, hermanos? Es más que hermoso. Esto sí que era una promesa aún más grande que la oferta de David para Dios. ¿Sabes por qué? Porque la casa de David, que consistía en una dinastía, duraría más y más, y sería más gloriosa que el templo que David quería construir. La casa que construiría Dios a David sería hecha por Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así está escrito en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. No solamente construiría Salomón el templo físico, sino también se construiría el templo espiritual. Sería el Señor Jesucristo quien finalmente llevaría a cabo el propósito de Dios con el establecimiento del reino eterno celestial. ¿Te das cuenta? Con el Señor Jesucristo, la casa de David se afirmó perpetuamente. Así lo confirma Lucas en el capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿David pudo ver estos acontecimientos? Claro que los vio. Dios le reveló a David el reino de su descendiente Jesús. ¿Te das cuenta? Mi querido amigo, Dios honró lo que David le dio, a pesar que solo fueron intenciones sinceras. Dios vio su corazón. Es que hay algunas cosas que queremos dar a Dios, pero muchas veces encontramos algo que impide entregarlas al Señor. Dios, mis hermanos, mira con mucho agrado las intenciones y las toma como un hermoso regalo. Entonces, ese templo se construiría después de la muerte de David. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Aunque el rey y el profeta estuvieron de acuerdo, ¿qué respuesta dio el Señor? Dios dijo que David no edificaría el templo, sino su hijo Salomón. ¿Por qué respondió así? Porque David era guerrero y sus manos estaban manchadas de sangre. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo La respuesta del Señor al deseo de David. Y la interrogante dice: sin embargo, ¿qué hizo David antes de su muerte? ¿Qué decidió hacer Salomón después de la muerte de su padre? Estudiaremos Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo del 2 al 5. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y los tiríos habían traído a David mucha madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo grandes preparativos. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5, dice: yo, por tanto, he determinado ahora
edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Desde los mismos comienzos de su reinado, uno de los planes favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová, a pesar que Dios no le permitió a David llevar a cabo ese propósito. El rey, mis hermanos, nunca dejó de manifestar celo y fervor por el templo de Dios. David sabía que faltaba poco para dejar el mundo, y a pesar de eso, no se quedó con los brazos cruzados, no. David dejó listos los materiales para que su hijo Salomón construya el templo de Jerusalén. David tuvo un desprendimiento extraordinario, digno de imitar. ¿Sabes qué hizo David? Primero reunió al pueblo de Israel. Y al igual de lo que hizo Moisés, que pidió ofrendas para el tabernáculo portátil, David también pidió ofrendas para el templo. Pero, ¿qué hizo luego? El rey tenía que dar el ejemplo. Él era el líder. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 2 al 5 de la Nueva Versión Internacional. El rey les dijo lo siguiente: con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Y aquí está lo más hermoso, mis queridos amigos y hermanos. ¿Qué más dijo el rey? Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. ¿Qué cosa era lo que tenía David? ¿Cuáles eran sus riquezas que iba a entregar? ¿Cuál era su ofrenda? Sigamos leyendo. 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. El rey David lo hizo por amor a Dios, dice el verso 3. O sea, todo es para Dios. El rey no dio un poquito o lo que le sobraba. El rey lo dio todo. ¿Pero cuál todo? Todo el oro y toda la plata que poseía. O sea, toda su riqueza. ¿Te das cuenta? ¿Qué más hizo el rey David? Después que David dio ejemplo entregando sus bienes, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que traían las piedras preciosas las entregaron a Jehiel, al gersonita, para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariosamente sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. Luego de las ofrendas, el rey bendijo a Dios. El rey inclinado oraba y agradecía a Dios por las bendiciones recibidas. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo.
En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. El rey reconoce que Dios es el dueño de todo el mundo. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias?, decía el rey. También bendijo al pueblo y los animaba a alabar a Dios, y todo el pueblo respondía con alabanzas al Señor. Toda la ofrenda era entregada con alegría, pero aún faltaba más. Usted sabe, mi amigo, que David era un hombre que lo dio todo por el Señor. David fue una persona extraordinaria, a quien no le importaba el qué dirá la gente. A David solamente le importaba el qué dirá Dios. ¿Sabes qué hizo David luego? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo del 2 al 5, nos dice que después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de entre de ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y tiríos habían traído a David mucha madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo grandes preparativos. En conclusión, mis hermanos, David dejó todo listo para que su joven e inexperto hijo, Salomón, solamente construya el templo. Entonces, siguiendo el ejemplo de David, ¿nosotros qué debemos dar a Dios? Nosotros debemos dar todo, mis hermanos. Si tú eres cristiano o dices que eres cristiano, tienes que dar todo y tienes que obedecer todo a Dios, todos sus mandamientos. Tenemos que dar todos nuestros talentos, nuestros dones. Todo debe ser para Dios. David sabía que no le correspondía construir el templo, pero tenía la visión correcta de cómo debía ser el templo en términos generales. El rey le pasó esa visión a su hijo Salomón. ¿Ves? Luego que David dejó listos los materiales, proclamaron a Salomón como rey y a Sadoc lo ungieron como sumo sacerdote. Ahora era el turno del rey Salomón. Con todos los materiales listos y reunidos, solo faltaba construir el templo. Solo faltaba iniciar la obra. La decisión de la construcción estaba en poder de Salomón. ¿Qué decisión tomó el rey Salomón? Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5 dice: Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Era el turno del joven rey Salomón. David había instruido a Salomón y el rey conocía a plenitud el plan de Dios. Ahora, si leemos desde el verso 1, la Biblia nos dice que el rey Salomón hizo recordar a Hiram la amistad que tenía con su padre. O sea, Hiram, rey de Tiro, que había construido el palacio de David, porque era su amigo, era una persona que quería mucho a David. Es que David le contaba el plan de Dios. Hiram era un rey gentil que conocía a Jehová. Y cuando Salomón le escribió indicándole su decisión, este rey bendijo a Jehová. Hiram también conocía los milagros de Dios y su poder. Entonces el verso dice que Salomón le cuenta a Hiram su decisión de dar inicio a las obras. No solamente se contaba
con la ayuda de Hiram, sino también de los sidonios. Los sidonios eran conocidos como artesanos de la madera. La habilidad de los sidonios estaba expresada en su destreza para seleccionar los árboles más aptos, para saber el tiempo correcto para cortarlos y hacerlos caer con cuidado y posteriormente tratar las vigas. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, David no se dio por vencido cuando el Señor le dijo que él no haría el templo, sino que ayudó a su hijo con los materiales, sin egoísmos. David tuvo un corazón muy humilde. Y esto es una lección para nosotros. Jamás debemos poner obstáculos a alguien cuando construye templo para Dios. Al contrario, debemos ser como David, preparar los materiales y dar las herramientas para que el templo de Dios crezca. Cristo ha dado a la iglesia todas las facilidades para construir el templo de Dios. También a cada uno de nosotros. El Señor nos ayuda a construir nuestro propio templo. La iglesia debe ayudar a que los hermanos alcancen las metas. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que se haga es para Cristo. Ahora, si usted no va a construir templo para Dios, usted puede reunir los materiales para aquel a quien Dios ha ordenado hacerlo. Y si es el líder de la iglesia, hay que dar el ejemplo, tal cual lo hizo el rey David. Es que todo lo que hagamos, todas las obras son de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos trabajar sin egoísmos y por eso debemos imitar al rey David. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Sin embargo, ¿qué hizo David antes de su muerte? Reunió todos los materiales y también reunió la mano de obra. ¿Qué decidió hacer Salomón después de la muerte de su padre? El rey decidió construir el templo para Dios. Pregunta número 4. El subtítulo es la organización de la misión. ¿Qué número de personas reclutó el rey para construir el templo para el Señor? ¿Qué caracterizó a los constructores? Estudiaremos Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 1, 2, 17 y 18. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y una casa para su reino. Y contó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en el monte y 3,600 que los gobernasen. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 supervisores para hacer trabajar al pueblo. Lo más grande y hermoso de Salomón fue su sabiduría, ¿cierto? También sus riquezas, sus proverbios o sus escritos. Pero lo más importante fue el templo que construyó. Salomón vio que la decisión tomada era adecuada. ¿Sabes por qué? Por todo lo que su padre David hizo para preparar la construcción y por la misión que David le dio de hacer la obra. David sabía que su hijo era un muchacho sin experiencia en el manejo administrativo del reino. Por tanto, la carga era inmensa. Pero David no solo dejó listos los materiales. Además de conseguir los materiales para el templo, también consiguió la mano de obra, la madera de cedro que el rey de Tiro le había dado. Recordemos que el rey de Tiro, Hiram, era un gran amigo del rey David. Fue él quien le construyó el palacio. Ahora este mismo rey le entregaba madera de cedro en abundancia para la obra de Dios, también la mano de obra. Primera de Reyes capítulo 5 versículo 15 dice que la cantidad de gentiles o extranjeros que trabajaban en la construcción del templo era 70,000 que llevaban el cargamento
y 80,000 eran cortadores que trabajaban en el monte. Fíjate, Salomón le escribe una carta a Hiram, en la cual le pide que le envíe sabios para ayudar a construir el templo. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo número 3. ¿Qué dice allí? Salomón le dice a Hiram: Hiram, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Ese era lo que le escribió Salomón a Hiram. Pero ¿qué le respondió Hiram? Observa bien los versos. Continuamos leyendo 2 de Crónicas capítulo 2, ahora del versículo 11 al 15. Fíjate lo que dice Hiram a Salomón. Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su siervo. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con lo de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesita, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Qué hermoso, hermano, como este rey seguramente que ya conocía a Dios. Imagínate el desprendimiento que tuvo. Así como Bezalel fue el encargado de hacer los trabajos en oro, en plata, ¿cierto? También Hiram envió a una persona que también se llamaba Hiram Abí, pero que era un hijo de una descendiente de la tribu de Dan. Y el padre era de Tiro. Era hijo de madre hebrea y padre gentil, ¿te das cuenta? O sea, el templo de Jerusalén no solamente lo construyeron los hebreos, sino también los gentiles. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Significa que tanto el templo físico como el templo espiritual de Dios está construido tanto por judíos y gentiles, ¿te das cuenta? Comprende, mi querido amigo, cómo el santuario era un perfecto símbolo de Cristo y también de su iglesia. Ahora, 2 de Crónicas, capítulo 2, versículos 1, 2, 17 y 18 lo confirma. Determinó pues Salomón edificar la casa al nombre de Jehová y una casa para su reino. Y contó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en el monte y 3,600 que lo gobernasen. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña,
y 3.600 supervisores para hacer trabajar al pueblo. El templo era de una magnitud extraordinaria. Algunos estudios dicen que durante el tiempo que se necesitó para construir el templo, de los 150.000 hombres que trabajaron en el templo como cargadores y canteros, no murió ninguno. Ninguno se enfermó. Todos los trabajadores fueron fuertes y robustos, desde el principio hasta el final. Sus herramientas permanecieron intactas hasta que el edificio estuvo completo. Por tanto, la obra no sufrió ningún tipo de interrupción. Es como recordar que la ropa ni los zapatos de los israelitas no se deterioraron durante los 40 años de peregrinación. ¿Te das cuenta? Es el poder de Dios. Es el Señor quien hace sus obras. Los 3.600 hombres fueron los capataces y maestros de la obra. Todos los 153.600 fueron personas guiadas por Dios y bendecidas por el Señor. Mis hermanos, nosotros somos responsables de construir templo para Dios y hacerlo conocer al mundo, así como lo hizo Salomón y David. Ellos no tuvieron problemas para predicar a Dios y no dudaron en buscar los materiales y construir para Dios. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos tener esas habilidades. Debemos tener la sabiduría para contar a otros la grandeza, las promesas de Dios y compartir con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es nuestra misión. Busquemos materiales para construir templo para Dios. Buscamos almas para el Señor, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué número de personas reclutó el rey para construir el templo para el Señor? 153.600. ¿Qué caracterizó a los constructores? Fueron judíos y gentiles, canteros, cargadores y supervisores. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? ¿Qué lugar se seleccionó para el templo? ¿Cuánto tiempo duró la construcción? Una vez finalizada la obra, ¿a quién llamó Salomón para estar presente en la dedicación? Vamos a estudiar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a 2 del mes, en el 4.º año de su reinado. Estas son las instrucciones que recibió Salomón para la construcción de la casa de Dios. La primera medida, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 37 y 38 dice: en el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el año 11º, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todos sus departamentos, con todos sus detalles y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 1 al 3 dice: y acabada, que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los cabezas de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron al rey todos los varones de Israel a la fiesta del mes 7. ¿Dónde y cuándo se inició la construcción y en cuánto tiempo se hizo el templo? Todo ya estaba listo. Solo faltaba ejecutar el proyecto de construcción. La ubicación del templo era el monte Moriah, conocido también como Sión, o la ciudad de David. El lugar pertenecía a Ornán Jebuseo. Esta era la misma colina donde Abraham ofreció a Isaac, y el mismo conjunto de colinas donde Jesús moriría más tarde en la cruz. En Moriah construyó David un altar a Dios para detener la mortandad con la cual Dios había castigado a Israel. Así lo dicen los versos que te presento en la imagen.
El templo se construyó para reemplazar el tabernáculo móvil. El templo móvil estaba ahora en Gabaón, el cual había acompañado a Israel en el desierto. ¿Cómo sería ese templo? ¿Cuáles eran las medidas? Las medidas que dio Salomón a los cimientos fueron los siguientes. El cimiento medía 27 metros de largo por 9 de ancho. El pórtico de la entrada medía 9 metros de largo por 9 de ancho y 9 de alto. Las vigas, las entradas, las paredes y las puertas de la parte inferior del edificio principal estaban cubiertas con tablas de pino, que a su vez estaban recubiertas de oro finísimo. Sobre el oro grabaron palmeras y cadenas y colocaron adornos con piedras preciosas. Sobre las paredes estaban grabadas figuras de querubines. El lugar santísimo medía 9 metros de largo y 9 de ancho. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 5 dice que el templo tenía cámaras laterales de 3 pisos que rodeaban al edificio del templo en los lados norte, sur y oeste. Tenía también un gran patio que rodeaba toda la estructura. Para recubrirlo usaron cerca de 20,000 kilos de oro fino. Cada clavo, mis hermanos, era de oro y pesaba un poco más de medio kilo. Dentro del lugar santísimo pusieron 2 querubines totalmente recubiertos de oro. Los querubines estaban de pie, sus caras miraban hacia la entrada y sus alas extendidas medían en total 9 metros, que era todo el ancho del lugar santísimo. Cada querubín tocaba con un ala una pared del lugar y con la otra tocaba la punta del ala del otro querubín. La cortina que separaba el lugar santísimo estaba hecha de lino fino, tejido con lana morada, azul y roja. Sobre ella bordaron figuras de querubines. Los cuartos de la parte superior del templo también estaban recubiertos de oro. ¿Qué más tenía el templo? Este templo tenía aposentos, que eran una especie de caja fuerte, que servían para guardar los tesoros de la casa de Jehová. Su altura era de 2 metros con 25 centímetros. El ancho del primer aposento era de 2 metros 25 centímetros, por 2 metros 25 también de ancho. El segundo medía 2 metros 70, y el tercero medía 3 metros con 15 centímetros. Ahora, a diferencia del tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón tenía 10 candelabros, 5 en cada lado, como lo registra Primera de Reyes capítulo 7 versículo 49. El templo tenía 2 atrios, el atrio de los sacerdotes, o el atrio interior, y el gran atrio. El gran atrio pudo estar dividido, porque si estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar de que había lugares para mujeres y lugares para varones. Ahora, en el atrio se encontraba una fuente de agua circular de metal fundido que medía 4 metros con 50 centímetros por 2 metros con 25 centímetros de alto. Estaba colocada sobre 12 bueyes, 3 que miraban al norte, 3 que miraban al sur, 3 que miraban al este y 3 al oeste. El grosor era de 8 centímetros. Tenía figuras debajo de su borde. La capacidad de esta fuente era de 66,000 litros de agua. También Salomón hizo 10 lavamanos. Estos servían para lavar el material de los holocaustos. Puso 5 en cada lado, 5 en el sur y 5 en el norte. En la fuente era donde se lavaban los sacerdotes, como lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Mis hermanos, durante la edificación del templo, no se escuchaban ruidos, no sonaban ni martillos ni hachas. Todo era silencio. No se escuchó ni siquiera otro instrumento de hierro. ¿Y cuándo se inició la construcción? De acuerdo a la imagen que estás observando, la construcción se inició el día 2 del mes de Sib, o el mes de Iyar, del almanaque hebreo, o entre los meses de abril y mayo en el calendario actual, cuando ya tenía Salomón 4 años en el reino. En ese periodo Salomón dio la orden para que empezaran a construir el templo de Dios en Jerusalén. Y el periodo de la obra fue de 7 años.
Concluida la obra, Salomón la dedicó a Dios. El templo sería santificado. La ceremonia era extremadamente importante. Salomón reunió a las principales personalidades para el gran acontecimiento, los ancianos, los príncipes, las cabezas de familia. Los levitas fueron quienes trajeron el arca del pacto, tal cual lo había ordenado Dios. Mis hermanos, todos tenemos proyectos para Dios. Lo que debemos hacer es tratar de no dejar esos proyectos sin empezar, y mucho menos después de empezar, sin terminar. A veces comenzamos proyectos y no los terminamos. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? El mensaje que nosotros debemos tener en la edificación de nuestro carácter, la ley de Dios. Si te fijas en los materiales del templo, verás que son de primerísima calidad y costosos. Entonces nuestra obra de edificación debe ser con material costoso y de primera calidad, en donde cada pieza debe corresponder a otra pieza. Así como era el templo de Dios, así también debe ser su iglesia. Todo el trabajo se debe hacer con mucho cuidado. Cada uno de nosotros está haciendo y es sometido a pruebas para capacitarnos para el templo glorioso. Por lo tanto, ahora es el día de preparación. Ahora es el tiempo cuando podemos quitar nuestros defectos. Los siervos de Dios tienen que brillar cual piedra de valor, porque las piedras que conforman el templo del Señor son piedras brillantes y vivas. Son piedras que captan los brillantes rayos de la piedra principal, el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué lugar se seleccionó para el templo? El monte Moriah. ¿Cuánto tiempo duró la construcción? Duró 7 años. Una vez finalizada la obra, ¿a quién llamó Salomón para estar presente en la dedicación? A todos los varones de Israel, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: traslado de la carpa al templo. ¿Qué sucedió después que se completó la obra en el templo? Vamos a estudiar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 4 al 7. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y tomaron los levitas el arca, y subieron el arca y el tabernáculo de la congregación, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había a él reunido delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Durante 7 años Jerusalén se vio llena de obreros, activamente ocupados en nivelar el lugar escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas. Hiram, el rey de Tiro, estaba impresionado por Salomón. El rey estaba muy alegre de la decisión que había tomado Salomón de construir el templo y bendijo a Jehová. Alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta nación, dice Primera de Reyes capítulo 5 versículo 7. Y cuando se terminaron todos los encargos del rey para el templo, Salomón hizo traer las ofrendas de su padre: plata, oro y vasos. Recuerda que David, aparte de lo que había conseguido para la obra y por amor al templo de Dios, entregó 100,000 kilos de oro, de Ofir. Estamos hablando de 100 toneladas de oro, ¿cierto? Y 230,000 kilos de plata finísima, o sea, 230 toneladas de plata. Estos metales preciosos fueron para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hicieron los artesanos. Entonces, esas ofrendas fueron depositadas en el tesoro del templo de Dios. Mis hermanos, no hay palabras para describir la belleza y el esplendor del templo escrito aquí. Así lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que solo el lugar santísimo fue cubierto con 23 toneladas de oro fino. Y cuando hablamos de oro fino, estamos hablando del mejor oro, lo que podríamos llamar oro de 24 quilates, ¿cierto? ¿Sabe mi amigo que el oro tiene diversos quilates? Los quilates tienen que ver con la pureza del oro. O sea, en el templo
No se usó oro mezclado, sino oro puro. Cada clavo de oro utilizado pesaba medio kilo. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucedió después de terminado el templo? Ahora era el turno de los levitas. ¿Qué dicen los versos? Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 4 al 7. ¿Qué es lo que dice? Y vinieron todos los ancianos de Israel, y tomaron los levitas el arca, y subieron el arca y el tabernáculo de la congregación, y todos los utensilios del santuario que estaba en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo subieron, y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había a él reunido delante del arca, sacrificaron ovejas, bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. El traslado del arca sagrada estuvo llena de solemne reverencia. Los encargados de ese traslado eran los levitas, de la familia de Coat, como le escribe en Número capítulo 3, versículo 30, y también Número capítulo 3, versículo 31. Los sacerdotes la colocaron en su lugar, bajo las alas de los querubines, majestuosos que estaban parados en el suelo. ¿Cómo eran los querubines? Los querubines eran de madera, recubiertos de oro puro, y medían 9 metros de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 2 metros con 25 centímetros. Una de las alas tocaba la pared interior de la habitación, del lugar santísimo, y la otra ala rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medía 2 metros con 25 centímetros. También una de ellas tocaba la pared interior de la habitación, y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie con el rostro hacia la nave, y sus alas extendidas medían en total 9 metros. Así lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos del 10 al 13. ¿Ves? Durante el traslado, el coro sagrado alzó sus voces en alabanza a Dios, acompañada por todo tipo de instrumentos musicales. Los cantores, que eran levitas, ataviados de lino blanco y equipados con címbalos, salterias y arpas, se hallaban en el extremo, situado al oriente del altar, y con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Así lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. ¿Sabes qué cantaban en ese momento? La alabanza de Jehová decía, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mientras que en los atrios del templo resonaban las alabanzas. Ese templo no fue abierto hasta que el arca del pacto fue colocada en el lugar santísimo. Es que el arca era el elemento más importante del templo, ¿te das cuenta? En el arca se encontraban las 2 tablas que Moisés había puesto en el Sinaí. Pero ¿cuál fue lo más hermoso que sucedió allí? Cuando el pueblo alababa a Dios, la casa de Jehová se llenó de una nube, y los sacerdotes no podían estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios, como antes había llenado también el tabernáculo en el desierto. Mis hermanos, el traslado del arca al templo, la dedicación del templo, la oración de Salomón y el pacto, y la puesta del arca en su lugar, o en el lugar santísimo, daba solemnidad a la continuación en línea de los santuarios previos, en la cual habían ubicado al arca. O sea, cuando la gloria, o la santa Shekinah del Señor llenó el templo, Dios confirmó el lugar escogido para su morada. ¡Qué hermosura, mis hermanos! La gloria de Dios seguía morando en medio de su pueblo. Luego que el arca fue puesta en su lugar, el pueblo ofreció sacrificios. Todo era encabezado por el rey Salomón. Mis hermanos, Salomón siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofreció un sacrificio, con cantos, música y gran pompa. Todo era para Jehová. También nosotros debemos darlo todo por amor a Jehová, recordando siempre que estamos a las puertas de ver el evento más importante de la historia del ser humano. Falta pero muy poco tiempo para ver venir a Cristo en las nubes del cielo. Por lo tanto, debemos alabar con grande fervor a nuestro Señor. Debemos ayunar constantemente
debemos orar y agradecer a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué sucedió después que se completó la obra en el templo? Metieron el arca del pacto de Jehová en el lugar santísimo del templo, bajo las alas de los querubines, también todos los utensilios. Luego presentaron sacrificios. Pregunta número 7. El subtítulo dice: oración de dedicación de Salomón. ¿Qué expresó Salomón en su oración a Dios durante la dedicación del templo? Vamos a estudiar 2 de Crónicas capítulo 6 versículos 18 al 21, 41 y 42. Mas, ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Sean, oh Jehová Dios, vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijan en tu bondad. Jehová Dios, no voltees tu rostro de tu ungido, acuérdate de las misericordias para con David, tu siervo. Era la fiesta del Sucot, o la fiesta de las tiendas, o la fiesta de las cabañas, o de los tabernáculos. En el almanaque hebreo se celebraba el 15 del mes de Tisri, o del mes de Itanim. Era el 7º mes del año. En el almanaque actual sería entre los meses de septiembre y octubre, cuando el pueblo de todas partes se reunía en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas. Esta fiesta era una ocasión para regocijarse. Las labores de las cosechas habían terminado, por lo tanto el trabajo de Año Nuevo todavía no había empezado. O sea, la gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a Dios sin ningún problema. Los adoradores de Jehová volvían a presentarse allí delante de su Dios para repetir sus votos de fidelidad hacia Él. Es decir, que el momento escogido para la dedicación era muy favorable. Había muchos invitados de muchas naciones extranjeras que se congregaron en el atrio del templo de Jerusalén. La nube cubría el templo y Salomón, comprendiendo el significado de esta nube, declaró lo siguiente: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre, como lo dice 2 de Crónicas capítulo 6 versículos 1 y 2. Salomón sentía que la presencia de la nube significaba que Dios habitaba en el templo de una manera muy especial. El rey había mandado construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Luego se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos y de rodillas, y extendiendo las manos al cielo elevó la oración de dedicatoria. Mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros, el rey rogaba. ¿Cuál fue la oración de dedicatoria de Salomón? Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo.
Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oiga la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas. Escucha y perdona. Levántate, Señor y Dios. Ven a descansar, tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no les des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Era Salomón expresando su amor a Dios, tal cual lo hizo su padre David. Pero, ¿qué sucedió después de la oración del rey? Y cuando Salomón terminó la oración, ya lo dijimos también en la interrogante anterior, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. La gloria de Jehová hinchió la casa. Y como vieron todos los hijos de Israel, la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra, sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, confesando a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Así está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 5. La celebración fue a lo grande. La fiesta fue una semana, y después de la dedicación del templo, se celebró la fiesta de las cabañas. Luego de la consagración y regocijo, todos regresaron a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel, como lo escribe Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 8 y 10. Mis queridos amigos, la fiesta con Cristo es indescriptible, y pronto la iglesia estará de fiesta. Sigamos adelante, esperemos el gran día donde Jesús y su pueblo estarán de fiesta para siempre. Oremos, 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 mis hermanos. Dios quiere escuchar de nosotros oraciones con un corazón sincero, oraciones de agradecimiento, de confesión de pecados y de construcción del templo para Dios en nuestro corazón. Agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo en acción de gracias todos los días y a cada momento. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué expresó Salomón en su oración a Dios durante la dedicación del templo? Expresó su agradecimiento por las bendiciones y pidió que Dios more y no se aparte de su pueblo. Mis hermanos, David fue una persona que lo dio todo por el Señor. Él estaba muy interesado en construir el templo para Dios. El rey estaba avergonzado de que viviera él en un lujoso y hermoso palacio, mientras que el arca del pacto estaba en una tienda. O sea, había un contraste en cuanto a la humildad del tabernáculo y el palacio de David. Eso significa que cuando vino el Señor Jesucristo, su ministerio sobre la tierra fue humilde. No todos los que vieron sus milagros reconocieron que el mismo Dios de los cielos había venido a la tierra, vestido de carne humana. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él no vendrá para ser burlado, humillado y crucificado, sino que aparecerá en su exaltada posición como Rey del universo. Eso era lo que veía el rey David. Por eso que quería construir el templo. Pero el Señor respondió a la decisión que había tomado el rey David como algo que él no había ordenado. La respuesta del Señor al deseo de David fue negativa. Dios dijo a David: yo no he ordenado a nadie que construya el templo para mí, sino que yo te construiré casa para ti. Eso le dijo el Señor. Dios, mis hermanos, es un Dios que no se sirve del pueblo, sino que es un rey que sirve a su pueblo. David sabía que su misión no era construir el templo, sino que su misión era otra,
Su misión era unir a las 12 tribus de Israel en una sola nación y alcanzar posición absoluta como país, basada en la religión verdadera para gobernar al pueblo, cuyo fundamento único era la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. David no podía construir el templo físico porque había causado muchas muertes y sus manos estaban manchadas de sangre, ¿ves? Solo que David nunca dejó de agradar a Dios. El rey se encargó de dejar listos los materiales para la construcción de tan anhelado templo. El encargado de construirlo sería su hijo Salomón. O sea, la organización de la misión estaba a cargo de Salomón. Los planes de David los llevaría a cabo su hijo. Ese templo se construyó con 153.600 personas, tanto extranjeras como hebreas. Eso significa que la iglesia de Dios está formada tanto por gentiles como por judíos. Entonces, cuando el templo estuvo listo, se procedió al traslado de la carpa al templo. Todo lo que había en el tabernáculo portátil fue llevado al templo. Y mientras se trasladaba el arca del pacto, todos alababan a Jehová. Luego el rey hizo la oración de dedicación. El rey de rodillas y con las manos extendidas hizo una oración junto al pueblo y reconoció la misericordia de Dios, reconoció su bondad. Todos vueltos sus rostros al suelo oraban y decían: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Mis hermanos, todos debemos reconocer la misericordia de Dios. Sin Dios no somos nada. Alabemos a Cristo y hagamos su santa voluntad. Que Dios nos ayude a construir templo en nuestro corazón. Que Dios nos ayude a guardar su santa ley de Dios, a guardar el sábado. Y sus bendiciones nos llenen de júbilo y alegría. ¡Feliz sábado, mis hermanos! Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así les enviamos estos corazones a vosotros por haber llegado hasta esta parte del programa. Bendiciones totales. Muy bien, excelentes alumnos. Bueno, quiero enviar un saludo especial. Se lo prometí a un hermano, a una familia. Díaz Cosamalón, desde Cascas, La Libertad. Ay, qué lindo, este hermano me trajo mi cargamento de uvas, me dio, y qué felicidad sentí tan grande. Prometí que le iba a enviar un saludo y ahí también está la fotito. Por favor, pásenle la voz, pero él siempre ve el programa, así que hermano, acá estoy cumpliendo contigo. Un abrazo fuerte y muchas gracias por llenar de alegría mi corazón. Otro saludo especial también a una hermana. Permítame contarle la historia. En ese día que estuvimos en el campamento, invité a un familiar, a mi prima y mis sobrinos muy queridos. Ahí les dejo la foto para que lo vean. En el momento sábado, a la hora del almuerzo, yo realmente no sabía si habían venido y mi hijito me dice: mamá, ha venido la tía Goya con el primo Fernando. Me fui a buscar y me acuerdo que ese era el momento del almuerzo, la cola era larguísima. Dije yo: ahora, ¿cómo estarán? Perdida y me dio tanta pena, pero me dio tanta alegría cuando la encontré. Ellos dos tenían un plato de comida en su mano y una sierva de Dios. Que el Señor te bendiga, hermanita. No pude preguntarte tu nombre, pero alguien por ahí, por favor, si recuerdan este episodio tan bonito, ella, sin el menor descuido, les preguntó si eran visitas y los atendió con amor. En realidad creo que era la única visita del campamento y tuvo ese detalle tan grande, la sierva de Dios, de alcanzar el alimento a estos familiares míos, y me quedé tan agradecida. Así que estoy contando esta historia para que también nosotros podamos ser así, serviciales en todo momento. Dios te bendiga, hermana. Queridos, hasta acá llegamos, solamente por ahora. Prontito estaremos juntos otra vez más para seguir trabajando hasta que el Señor nos llame con esa trompeta hermosa. Escucharemos prorrumper los cielos
y el Señor nos estará llamando para irnos, porque este no es nuestro mundo. No, acá estamos de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros somos hijos del reino. Y Dios tiene para nosotros un paraíso celestial. Sigamos luchando. Estamos acá juntos. Vamos a orar unos por otros. No te decaigas, no te sientas solo. Dios te bendiga grandemente. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre mío, por este encuentro tan maravilloso. Bendice nombre por nombre a cada uno de tus hijos. Señor, permite que lo que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y podamos poner en práctica. Ayudar a las demás personas, instruir, Señor. Bendice a los grupos pequeños, a las personas, los hermanos misioneros laicos, pastores, que están siempre pendientes de las personas, a los enfermos de tu pueblo también, Señor. Gracias por ese batallón, ese ejército, Señor, de misioneros voluntarios que van a visitar a los enfermos, que los socorren. Gracias, Padre mío, estás trabajando incansablemente. Ayúdanos a ser conscientes que tu venida está cercana y necesitamos, Señor, todos poner la mano en el arado para que esta obra siga trabajando y llegue a su fin pronto. Nos esperamos encontrar pronto con mis hermanos, nombre por nombre, del país donde estén. Bendícelos con todo poder y gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.